Y lo que vamos a considerar en esta hora es que la manera que la Biblia gobierna en la iglesia es predicándola. El centro de todas las actividades que hace una iglesia debe ser la predicación de la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, vamos a leer hasta el 8 inclusive. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está claro leyendo estas palabras que Pablo se está despidiendo. Los estudiosos especulan y consideran que no llegó a vivir meses más después de esto. Estaba a semanas de morir Pablo. Y es la última comunicación escrita que tenemos de Pablo, registrada en las Escrituras, 2 Timoteo. Y llegando al final de esa carta, es de esta carta personal que manda Pablo a su discípulo Timoteo, es como que él reserva para el final de la carta su desafío más solemne, y ese es que Timoteo debe predicar. Y después termina la carta con unos asuntos más cotidianos, digamos así, más domésticos, personales de ellos, pero aquí está el apóstol Pablo al día de morir, diciendo, volcando su corazón en su discípulo amado, dejándole a él a cargo un legado y encargándole solemnemente que haga lo principal que debe hacer alguien que queda a cargo de una iglesia, que es predicar la palabra. Predicar la palabra. Y eso es lo más solemne que se puede hacer, y deberíamos nosotros, no solo los que predicamos, sino toda la iglesia, ser despertada a esta realidad. Es urgente que todos nosotros recordemos y subrayemos que la principal actividad de la iglesia es la predicación de la palabra. Si fue cierto en esos tiempos, como Pablo los describe, tan peligrosos, es mucho más cierto hoy en día. Y sigue siendo así, será hasta el día que el Señor venga. Lo central que debemos hacer nosotros es predicar las Escrituras. Y eso se ve acá claramente, en primer lugar, porque Dios lo demanda solemnemente. Dios demanda esto solemnemente. Noten, capítulo 4, verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Noten acá, por lo menos hay 3 elementos que nos hablan de algo urgente y solemne. En primer lugar, la invocación de testigos. En segundo lugar, o en primer lugar, quizá podemos decir el uso del verbo te encarezco. Ahora vamos a ver, el verbo es sumamente intenso. Y amarturomai, es un encargo solemne. En segundo lugar, la presencia de testigos. Y en tercer lugar, la mención de un juicio, donde cada uno daremos cuentas al Señor. Muy solemne. Si usted repasa todas las exhortaciones de Pablo en todas sus cartas, esta es la más solemne que existe. No hay ningún versículo en las Escrituras que acumule tanto peso de solemnidad y urgencia como este versículo. Y a eso, si le sumamos todavía el contexto, la circunstancia, que Pablo está casi muriendo, sabiendo ya que estaba por ser sacrificado, como dice, le agrega todavía un peso más grande, un sentido de urgencia que deberíamos nosotros percibir y por supuesto atrapar y considerar. Muy, muy importante. Te encarezco delante de Dios, de amarturomai. Es un encargo solemne, algo que no se puede de ninguna manera tomar de forma liviana. Invoca testigos delante de Dios
y del Señor Jesucristo. Una práctica común en la antigüedad, cuando uno quería agregar a lo que estaba diciendo un peso de solemnidad, era invocar testigos. Lo hacían los paganos, invocando a sus dioses, delante de los dioses tal o cual, y lo hace la Biblia. Así hizo Moisés en el libro de Deuteronomio, cuando pidió que el pueblo se comprometa delante de Dios, y juraron delante de Dios y por la tierra también. Pero acá el apóstol Pablo, por supuesto, piensa que dos testigos más importantes puede haber: Dios y el Señor Jesucristo. Porque eran dos testigos, no un testigo, dos testigos al menos, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Timoteo, tenés que vivir la vida a la luz de la presencia de Dios. Estás delante de Dios, y delante de Dios lo que debe preocuparte a vos es agradarle a Dios y al Señor Jesucristo, complacerle a ellos, obedecer lo que ellos encargan, no lo que las personas pretenden de vos, no lo que a los demás les gustaría que hagas, sino lo que Dios y el Señor Jesucristo te encargan solemnemente hacer. Y agrega la mención de un juicio del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por supuesto, al decir a los vivos y a los muertos, el punto es que nadie se va a escapar de dar cuentas delante del Señor Jesús. Y hay menciones en el Nuevo Testamento que hacen referencia al juicio final. Allá en Filipenses capítulo 4 dice que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor Jesús es el Señor. Y podemos imaginar a toda la humanidad postrada ante el Señor Jesús. Y el Señor Jesús será el juez por medio del cual Dios juzgue a cada persona. Pero al agregar acá en su manifestación y en su reino, inmediatamente nos hace pensar que no se trata del juicio final. Se trata de el dar cuentas de cada uno de nosotros, los cristianos, delante de nuestro Señor, cuando Él nos venga a buscar para llevarnos a su reino. Es un dar cuentas, es lo que en otras partes se menciona como el tribunal de Cristo, donde cada uno dará cuenta de sí delante de Dios, de qué hizo, no ya de los pecados que han sido juzgados en la cruz y está arreglado, sino de las obras que uno hizo una vez que se convirtió. Y como dice allá en 1 Corintios 3, que será examinado como por fuego, y la obra de cada uno probará el fuego. Y algunos, si han construido con oro o piedras preciosas, esa obra permanecerá, pero si uno construyó con madera, heno y hojarasca, todo se va a quemar. Y de nuevo, esto no es este tema no es nuevo en las epístolas pastorales. El apóstol Pablo, exhortando tanto a Timoteo como a Tito, todo el tiempo les quiere hacer pensar que ellos, como pastores, como hombres de Dios, un día van a tener que dar cuentas delante de Dios de lo que hicieron, de su fidelidad o no ante lo que Dios les encargó. 1 Timoteo 5:21 dice Pablo: te encarezco, la misma palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Interesante. 3 testigos ahí, delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el verso 15, el siguiente verso, dice: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. De nuevo el concepto de que un día cada uno de nosotros se va a presentar delante de Dios y va a tener que dar cuenta. Y si ha sido uno, ha tomado el desafío, el llamado aceptado el llamado de Dios a ministrar en una iglesia, tendrá que dar cuentas de lo que hizo con la palabra de Dios. Según 2:15, ¿sí? Como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y lo mismo implicado acá. ¿Qué hizo con la palabra? ¿Qué hicimos con la palabra? Decidimos a mitad de camino que mejor no la usamos más porque no aplica para la época en que vivimos. No. Eso es condenarnos a pasar vergüenza delante del Señor. En ese momento, si bien seremos salvos, pero será un momento bien incómodo para nosotros. Claramente. Noten lo menciono yo acá, 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La mención de la aparición.
Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. De nuevo, todas menciones de un momento cuando estaremos delante del Señor dando cuentas de lo que hicimos. Y en realidad, por supuesto, el énfasis acá está puesto en los pastores, los líderes, cuando al final el 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La aplicación directa es para pastores. El hombre de Dios es el hombre que edifica y sirve al pueblo con la palabra de Dios. Y es una frase traída del Antiguo Testamento de los profetas. Los profetas eran hombres de Dios. Moisés era un hombre de Dios, David era un hombre de Dios, etc. Daniel era un hombre de Dios. Pero se aplica a cada uno de nosotros, claramente. A lo que hacemos con las Escrituras, por supuesto. Como estábamos diciendo en la sesión anterior, cada uno de nosotros de alguna manera se nos ha confiado este tesoro, dice Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y se nos ha confiado el Evangelio, se nos ha confiado una verdad que debemos defender y proclamar. Y como cristianos, si queremos edificar a otros, y se nos manda a todos los cristianos, a edificarnos unos a otros, a enseñarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, etc. Si queremos hacer algo unos por otros, lo tenemos que hacer con las Escrituras. Claramente, porque como vimos antes, sin las Escrituras, ¿qué vamos a hacer? Es todo un sentimentalismo vacío de contenido. Poniendo likes en las cosas que publican en Facebook los demás hermanos, yo no ministro a nadie con eso. Parece que estoy interesado, parece que le amo a la persona, o saludándolo por el cumpleaños. ¿Qué es eso? ¿Qué edifica en un sentido bíblico y profundo? Nada. No digo que no sirva para algo, servirá como un contexto para expresar ese cariño, pero si no usamos la palabra de Dios, nuestro servicio es completamente vacío, hueco, sin contenido. Es solo una pantomima, digamos, que no produce nada, cero fruto. Y por supuesto, cuando nos toque dar cuenta, todo eso se quemará. No sirve para nada. Muy solemne te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y recién ahí el verso 2 aparece lo que le encarga, solemnemente, que prediques la palabra. Tremendo. Tremendo encargo, conciso, concreto, que prediques. La palabra es queruso, es proclamar como un heraldo, y se refiere a los emisarios de un rey que iban con el mensaje que el rey les había dado, iban a un pueblo y de pronto con alguien que le tocaba una trompeta, o ellos mismos tocaban una trompeta para llamar la atención de la gente, y en momentos que tenían la atención de la gente solo se abrían el mensaje y lo leían, lo proclamaban a los gritos. No lo mejoraban, no lo editaban, no lo remociaban, no lo cambiaban, no lo podían modificar, solo lo proclamaban como siervos fieles. Por eso Pablo allá en 1 Corintios, cuando él se entera que están todos peleando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de yo soy de Cristo, él empieza a explicar y en el capítulo 4 dice, tengan los hombres como servidores de Cristo, administradores, y se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Ya dejen de hablar de fulano, mengano, nosotros no somos nada. Se nos dio algo, se nos confió algo y lo único que se requiere de nosotros es que seamos fieles a eso que se nos confió. Nosotros no fabricamos el mensaje, está diciendo Pablo. No es nuestro mensaje, es el de Dios. Y la fidelidad de un administrador, cuando se le llama a dar cuentas, y eso es lo que va a suceder cuando venga el Señor en su manifestación y en su reino, es ¿qué hiciste con lo que te confié, con lo que te encomendé? La palabra, ¿qué hiciste? Bueno, acá está claro lo que hay que hacer, hay que predicar la palabra. Y si bien es cierto, como hoy decíamos, que la palabra de Dios contiene el mismo poder creativo de Dios, porque es exhalada por Dios, pero Dios ha querido que ese poder que está en la Biblia se libere a través de la predicación. Este libro en sí no tiene poder si no se predica. Tenía un compañero en la secundaria que cuando me convertí a los 17 años se hizo más católico que nunca el hombre.
solo como que sintió como una rivalidad, porque yo empecé a hablarle de Cristo a mis compañeros. Y ellos, bueno, yo antes de convertirme salía con mis compañeros y todo se empezó a desvirtuar, como habrá pasado con muchos de ustedes. Empezaron a emborrachar y ya no se podía ni salir. Y no salí más, pero supe que este muchacho sí seguía saliendo con ellos, no se emborrachaba, pero empezó a llevar una Biblia. Así que iban por la calle 2 o 3 borrachos y él iba con la Biblia en la mano, pero no una Biblia de estas, no una Biblia protestante, una con notas católica oficial, con la tapa dura. Y salían los sábados y los viernes con la Biblia en la mano y los empezaron a burlar los compañeros. Y dice, ¿qué haces con esa Biblia? Y dice, no, dice, yo la traigo para que el Señor nos proteja a todos nosotros. Bueno, lo lindo de todo esto es que tenía la noción, la idea de que la Biblia no era un libro común, que tenía cierto poder, pero el poder de la Biblia no funciona así. No es así como se usa. El poder que está en la Biblia, que es el mismo poder que Dios usó para crear el mundo, se libera, se suelta cuando la Biblia es predicada. Por eso allá en Ezequiel 37 Dios le manda al profeta Ezequiel a predicar en un valle donde dice el valle de los huesos secos. Y Ezequiel fue obedientemente y ahí en el valle no había nadie y se puso a predicar a la nada, al aire. Y nos dice la Biblia que los huesos se empezaron a juntar y se le juntaron los tendones y los músculos y la piel y se levantó un ejército de personas, de huesos muertos, respondiendo al estímulo. El único estímulo que había ahí era la palabra predicada de Dios. Y eso queda ahí, por supuesto, como un mensaje para el pueblo del exilio, el pueblo de Israel, pero para todas las edades. No es necesario que lo volvamos a ver para creerlo. Es un testimonio que la palabra de Dios tiene poder. Y ese poder se suelta, se libera, cuando la palabra es predicada. Se suele enfatizar, y no está del todo mal, pero ojo, no es tan así, con el tema de que Lutero tuvo éxito también porque justo Gutenberg inventó la imprenta. Y entonces él tradujo la Biblia al alemán y se imprimieron y se repartieron. ¿Saben? En aquella época, no sé si han visto las representaciones de imprenta, hacer esos libros eran carísimos. Cada persona no tenía una Biblia en su casa. Olvídate. Y aun si lo hubieran tenido, no sabían leer. La gente era analfabeta, la mayoría de la gente. Hasta los sacerdotes eran analfabetas, católicos. Muy poca gente sabía leer. Y aún así, la reforma cambió Alemania primero y después los demás países, pero un reguero de pólvora. ¿Y cómo puede ser si la gente no pudo aprender a leer tan rápido? Por la predicación de la palabra. Así fue. La palabra predicada. Y nosotros como iglesia debemos recuperar esa confianza en la palabra de Dios predicada. Debemos desear que se predique y se predique bien. Y debemos honrar a nuestros pastores si se dedican a predicar. Y no insistir en que hagan un montón de otras cosas, porque no se puede hacer todo a la vez. Bien. Debemos desear estar en una iglesia donde se predican las Escrituras y se predican bien. Se explica el contenido y no solo se explica, sino que se aplica con un sentido de urgencia, de pasión. Eso es lo que estaba diciendo Pablo allá a los colosenses, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Ambas cosas, no solo enseñando así como si fuera una clase de facultad, sino amonestando. Y usted podía buscar citas de Pablo cuando él explica cómo hacía su ministerio. Y derramaba su corazón, Pablo, proclamando las Escrituras con pasión, creyendo, por supuesto, que el poder no estaba en su tono de voz, en sus ademanes, pero creyendo que es un libro vivo y que, primero que todo, es para que la palabra de Dios traspase el corazón de los oyentes, debe primero traspasar el corazón de los que estamos acá, parados. Y así hacía Pablo, amonestando, así, por favor, hermanos, como dice Juan allá, 1 Juan 2, hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Y me lo puedo imaginar a Juan diciendo, hijitos míos, no pequéis. Y así las Escrituras, por todas partes, dando testimonio, que son para ser predicadas por un hombre que ha sido prendido fuego por esa palabra y que sube al púlpito confiando que Dios lo va a usar de esa manera. Spurgeon decía, yo creo que la Biblia es como un león enjaulado. Cuando yo subo al púlpito, lo único que tengo que hacer es abrir la jaula y nada más.
y eso pensaba él que hacía cuando predicaba. Le dijeron un día a Lutero, una persona que lo admiraba mucho, Martín, dice, es impresionante todo lo que has hecho, cómo has cambiado Alemania. Es tremendo, en tan pocos años, Martín. Y él dijo, no, dice, yo no hice nada. Mientras yo estaba en Wittenberg con Felipe, mi amigo, conversando, Dios hizo todo. Me encanta pensar en esto. Todo semejante introducción para decir algo tan simple, que prediques la palabra. Y está claro por el contexto, ya está claro que era la palabra. Las Sagradas Escrituras, verso 15, toda escritura es inspirada por Dios, eso es lo que debe hacer. Porque otra vez está todo relacionado con ese gran concepto, esa gran verdad, que toda escritura es inspirada por Dios. Y entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Dejar que Dios haga todo. Eso es todo. Y no se trata, nosotros ni somos capaces, yo creo. A veces estamos sentados, y a mí me pasa con el otro anciano que está en nuestra iglesia allá en Lobos, Hugo Termín. A mí me encanta escucharlo predicar, y sobre todo me encanta, él no tiene tanta experiencia así con ilustraciones, con cosas, y tiene tantos libros, porque en español no hay tanto, pero él ama la palabra y respeta la palabra. Y yo percibo inmediatamente que a él no le interesa agradar a nadie, solo a Dios. Y eso a mí estoy sentado ahí, me encanta escuchar predicar a un hombre que no le importa lo que piensan las personas. Me encanta, solo agradar a Dios. Y no importa si es entretenido, si no es entretenido, si no, lo que a él le preocupa es ser preciso. Y eso a mí me doblega, porque quiero sentarme y escuchar a Dios y que me expliquen, este texto significa esto y esto es lo que Dios dice. Dios dice tal cosa por tal y tal motivo, por el contexto, por acá, por allá, porque esto significa tal cosa y fíjese cómo coincide. Y ya. Y me voy a mi casa. Y lo que pasa cuando uno escucha a Dios, de pronto en el momento hasta, confieso, a veces hasta hago fuerza para no dormirme, porque cuesta estar una hora atento, como a ustedes les pasa, ¿no? A mí me pasa igual. Pero después voy a casa y al otro día y al otro y sigo pensando, y la palabra sigue actuando. Cuando escuché un sermón donde se explicó la Biblia y se puso las Escrituras, y obra en mi corazón y me transforma, y usted también, por supuesto. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Qué hermoso, precioso. Lutero, bueno, tiene cosas muy lindas. Lutero reflexiona en el Salmo 8, si bien no es el significado del Salmo, pero me gusta porque esta gente estaba prendida a fuego con el poder de las Escrituras. Y en el Salmo 8 dice que fundaste la fortaleza de la boca de los niños y los quemaban. Y a Lutero eso le llamó la atención. ¿Cómo que Dios fundó la fortaleza con la boca de los niños? ¿A qué se refiere? Y él elabora todo. Recuerden ustedes que Lutero se convirtió después de haber sido profesor en una universidad y él enseñó todos los salmos. Y cuando estaba estudiando Romanos para enseñar, se convirtió leyendo Romanos, justo por las Escrituras. Pero ya había predicado todos los salmos. Después lo volvió a predicar. Y él dice, ¿cómo es eso que fundaste la fortaleza de la boca de los niños? Y él dice, claro, es porque Dios funda una fortaleza con palabras habladas, con personas débiles, como niños. No se trata de la capacidad nuestra, sino de lo que estamos diciendo. Y si eso, lo que estamos diciendo es palabra de Dios, tiene poder. No importa nosotros, no importa tanto. Si somos o no somos elocuentes, no interesa. Sino que lo que estemos diciendo sea la palabra de Dios. Precioso. Y no solo, no es que lo dijo queriendo pensamiento, lo vivió, lo experimentó, se vio. Por todos lados se vio eso. Gracias a Dios. Y lo que sigue acá del texto es como una explicación y una ampliación de qué manera, cómo Timoteo debía predicar la palabra. Por eso dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra que instes ahí es la idea de estar preparado, de estar listo en todo momento para hacerlo. Que lo hagan en cualquier momento, cuando es apropiado, cuando no es. Recuerden de nuevo el contexto de lo que estábamos hablando, que en general en este contexto nunca es apropiado. A la gente no le va a gustar escuchar de esa forma. No le va a gustar. Y Timoteo, como nosotros todos, va a vivir con una permanente tentación a callarse la boca. Porque uno percibe que no va a caer bien que uno haga así. Que es como desubicado en ciertos contextos. Y por eso es que Pablo
hace todo este énfasis tan solemne en encargarle a Timoteo que predique. Porque no es algo que nos sale naturalmente. Vamos a tener un montón de obstáculos para hacerlo. Y a veces, hermano, y lo digo con cariño, sin conocerles demasiado, pero a veces el mayor obstáculo y tentación que tenemos nosotros para ser fieles a esto son ustedes. O viceversa, el mayor ánimo y estímulo para predicar como Dios manda es una congregación fiel que hace un esfuerzo. Muchachos que se acuestan temprano, de pronto un sábado, para venir el domingo no dormidos, para escuchar la palabra de Dios. Porque de verdad les digo, yo no sé cómo, no sé los pastores acá, pero a mí me desanima pero tanto estar predicando y ver personas que se duermen. Y es tremendo. Y a veces voy a casa y me parece que me hundo antes en Fútbol para Todos, no me acuerdo cómo era. No, era otra cosa vieja, no me acuerdo cómo era. Un programa de media de los partidos de Olimpo, de Bahía Blanca, no me importaba nada, pero estaba ahí pensando, quedaba desanimado. Qué lindo cuando la iglesia es una iglesia fiel y dice, pastor, qué bendición. Me llaman por teléfono, mando un mensaje y dice, pastor, yo me ocupo del bautismo, yo lleno todo, usted estudie y predique lo mejor que pueda. Y todos saben. Los días del bautismo una vez ni tiene nada preparado, está corriendo de un lado para el otro, porque la gente ni se da cuenta de todas las cosas que hay que pasar. Y así, cosas, ¿no? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica, Timoteo, predica en el cumpleaños de 15, predica en la casa cuando vas a ver a alguien que se está moribundo ahí y ves que hay un montón de familiares. Predicale, Timoteo. En cualquier momento, cuando parece apropiado y cuando es inapropiado. Esa es la idea, de tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Noten, hay un paralelo notable acá. ¿Acuerdan? En verso 16 hay 4 palabras, ¿no? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Enseñar sería paralelo con predicar. Y ahora hace paralelos con las otras 3 palabras. Dice redarguye, reprende, exhorta. Está relacionado con esas otras 3 que vimos hoy. O sea, la Biblia es útil para enseñar, predicar. Es útil para redarguir con la Biblia. Es útil para corregir con la Biblia. Es útil para instruir en justicia, usala. ¿Sí? Y eso es lo que nos quedó por ver en el sermón anterior. Cuando decíamos que la Biblia es suficiente para la salvación, la Biblia es suficiente para la santificación y también la Biblia es suficiente para el servicio. Si usted dice, a mí me gustaría servir en la iglesia. Bueno, podrá servir en algunas cosas materiales, pero si usted quiere servir a personas, edificando almas, usted con la Biblia tiene todo lo que necesita. Porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es la buena obra, edificar a otras personas. Y es suficiente, enteramente preparado, es el concepto de suficiente, no necesitas más nada. Por eso dice perfecto. La palabra perfecto ahí no tiene que ver tanto con la calidad, sino con la función. Es como, tenés todo lo que necesitas con la Biblia. Si querés edificar a una persona, en el contexto de una iglesia local, todo lo que se necesita es la Biblia. Con ella enseñás, con ella redarguís, con ella corregís, con ella exhortás. Realmente. Hay algo interesante también en estas 3 palabras, redarguye, reprende, exhorta. De nuevo, la palabra reprende es muy fuerte. Y la palabra reprende da la idea de una persona que uno le va a hablar y la mayoría de las veces no va a reaccionar a eso, se va a molestar. Por eso cuando Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y da la idea de que no necesariamente todas las personas a las que yo quiera ministrar con la Biblia lo van a recibir de buena gana o de buen grado. Mucha gente se va a molestar con eso. Y otros van a aceptar, porque también la palabra exhorta ahí tiene más la idea de animar, de alentar a alguien. Que aparentemente algunos responden bien, algunos aceptan y otros rechazan. Y esto de nuevo es en el contexto de una iglesia. Timoteo estaba ministrando en la iglesia de Éfeso. Y está diciéndole a Pablo a Timoteo, hace esto, tenés que hacer con la Biblia, y de alguna manera implícito hay gente que lo va a resistir dentro de la iglesia. Obviamente fuera ni hablar, ¿no? Pero dentro también. Por eso le dice con toda paciencia y doctrina. Al decir que lo haga con paciencia, Timoteo, no vas a ver resultados así de una semana para otra. Seguí, gente que no le gusta. Hay gente que va a parecer que no le prefiere que venga Apolos o Pedro o qué sé yo quién. Gente que no vas a ver ningún cambio. De pronto te enterás que andan hablando.
seguía haciéndolo fielmente, con toda paciencia y doctrina. La idea de doctrina, de nuevo, sana enseñanza. Timoteo, seguí adelante, sufrí lo que tengas que sufrir y siempre preocupate por ser fiel a las Escrituras. Tarde o temprano habrá fruto. Y si no vemos fruto acá, acordate, Timoteo, un día estarás delante de Dios y vas a dar cuenta de qué hiciste con las Escrituras. Y entonces el verso 3 da la razón. ¿Sí? Dijimos nosotros que es urgente que recordemos y subrayemos que la principal actividad de la Iglesia es la predicación de la palabra. En primer lugar, la razón es porque Dios lo demanda solemnemente. Acá lo vemos. En segundo lugar, la razón por la que debemos recordar esto todo el tiempo es porque habrá una presión para que la Iglesia haga cualquier otra cosa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Noten el porqué. El porqué introduce una razón, la explicación de por qué dice lo que dice. Y la razón de que Pablo está siendo tan solemne y tan insistente con ese tono de urgencia es porque va a haber un montón de presión para que no lo hagamos. Y esa presión va a venir de la gente de la Iglesia. Es lo que está diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Imagínense el cuadro. Y conocemos. Nosotros conocemos. Claro que conocemos. Y yo conozco de pastores que en algún momento de su ministerio, a mitad, a medio camino de su ministerio, se han dado cuenta que no estaban siendo fieles a las Escrituras y procuraron empezar a ser fieles y los dejó más de la mitad de la iglesia. Se fueron casi todos. Porque ya no reprendía demonios, porque ya no hacía esto, porque ya no hacía lo otro, porque ya no había sanidades, se cambió todo lo que el show, se acabó el show, digamos. Y empezó a hablarse de las Escrituras. La mayoría de la gente no le gustó y se fueron. Y de pronto esta no es una iglesia así, donde yo estoy nuevo tampoco. Pero la verdad es que todos nosotros sabemos que si fuéramos más complacientes, menos rígidos, más flexibles, si diéramos sermones más y más y más diluidos y más diluidos y más flojitos, más gente habría que aceptar. Lo sabemos. Nos avisa la Biblia y nuestra experiencia también nos dice que así es. Por supuesto, ya lo sabemos. Porque acá pasará como pasa en la iglesia donde yo ministro, que vienen personas, están una semana y a veces nunca más, a veces 2, 3 semanas y desaparecen. Y algún día uno se entera, sobre todo en la ciudad donde yo vivo, que es pequeña, que están en otro lado. Y es notable porque a veces en las pocas semanas que tenemos tiempo de ministrar a esas personas, las personas te confiesan. A mí me ha pasado. Me ha mostrado una persona, pero tan pobre, le empecé a visitar. La mujer no podía caminar. Y le empecé a visitar. Y un día el marido de ella tomó confianza, un hombre que ya se había jubilado. Él había sido tambero toda su vida. Analfabeto. Y se me acerca y me trae una bolsita de nylon y abre la bolsita y me empieza a mostrar los talones de pago en el Banco Provincia. Él sacó un crédito para demostrar para dar una prueba de su fe, para que sanen a su mujer. Y la mujer estaba en silla de ruedas y el hombre indignado, mostrándome cómo lo habían estafado. Cuando se enteraron que no tenían un peso, pero que el hombre, porque había trabajado en blanco, podía sacar un crédito y lo sacó. No les puedo ni explicar cómo es la casa donde vive esa persona. No tienen nada. Bueno, fui a ver a la secretaria de salud de nuestro municipio, le dije, Mónica, le digo, estoy viendo una señora así asada, ¿usted no le puede mandar una asistente social? Me dice, le mandamos, pero no las aceptan. ¿Cómo no? Me dice, no, si esta señora ya tenemos el diagnóstico, esa mujer podría estar caminando, porque tuvo una hemiplegia, tuvo una ACV, pero con rehabilitación podría caminar. Pero ella dice que Dios la va a sanar, me dijo la mujer. La secretaria de salud de nuestro municipio, me dijo. Bueno, empezó a venir a nuestra iglesia. El marido no, pero el marido empezó a confiar en nosotros. Un buen día no apareció más. Esa mujer no quiso venir más. La fuimos a buscar y dijo, no quiere más. Volvió a parar de sufrir. Sí. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, es lo que dice acá. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ellos sabían que los estaban engañando, pero prefirieron que los sigan engañando. Sino que teniendo comezón de oír. Y la idea acá es
teniendo deseos de escuchar cosas que les gusten, que les agraden, que les digan cosas lindas. Y eso es lo que se ve, y no sé si ustedes buscan a veces en internet, hoy puede uno ver el servicio en casi cualquier lado. Personas súper conocidas en el ambiente evangélico, que suben a predicar en un estadio pero lleno de personas, a decir, dígase a usted mismo, yo soy un campeón, soy un campeón. Y levántese a la mañana y mírese en el espejo y diga, soy un campeón, soy un campeón. Y somos campeones porque Dios lo ama, Dios está enamorado locamente de usted. Y cosas así. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y la gente es feliz de la vida, feliz de la vida. Y estoy hablando de, no sé, 70.000 personas escuchando ahí una cosa tremenda. Bueno, es lo que dice acá. Pero dice que es una forma activa. No soportan la verdad. No soportarán la verdad, no sufrirán la sana doctrina. Noten la terminología, como que escuchar la verdad es algo que se sufre. Pará, pastor, basta. Insoportable esto. No me hables más así. Y se amontonarán maestros. Noten que no los pone como víctimas. No dicen, bueno, pobres, van a ser engañados por unos malandras que usan la fe como fuente de ganancia. No, ellos se los buscarán a los maestros, se los amontonarán. Y por supuesto, vivos ahí en todos lados que dicen, no, mirá, a la gente le gusta que la engañemos nada. Buenísimo. No es tan complicado, ¿no? Y muestran, y usted pensó que cuando mostraron en televisión la investigación ahí de la Telenoche Investiga, que compraban el aceite Patito en el supermercado y mostraron que no traían nada del aceite de Jesús. ¿Usted piensa que alguien dejó de ir a esa iglesia? No les importa. No les interesa. No importa. Tremendo. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y esto nos toca a todos nosotros. Mire, cuando yo decido en un sermón, así como de pronto acabo de decir el aceite Patito y se rieron algunos, digo, vuelvo en casa, qué bueno, cuando meto así un par de cositas, como que les parece que le agrego vida a la palabra de Dios, ¿verdad? Y uno, si no está atento, empieza empezamos a ilustrar con landricina y con, no sé, con, qué sé yo, empezamos a hablar acá de cualquier cosa. Y parece que estoy usando como un ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra de Dios y solo una mención para conectar con nuestras circunstancias, pero fácilmente uno empieza, sin darse cuenta, a meter fábulas, dice acá. La palabra en el griego es mitos. Son cosas incomprobables, cosas inventadas, como denuncia el profeta Jeremías, imaginaciones de nuestro malvado corazón. Eso es lo que nos gusta hablar y escuchar. Tremendo. Claro, bien dichas, bien presentadas y todo. Y ¡wow, qué maravilla! ¡Qué más! ¿Qué pasaron una hora? Ni me di cuenta, decía 20 minutos, pastor. Bien ahí. Y nosotros escuchamos esas cosas. Claro que sí. Porque todo este contexto, todo lo que vimos antes y ahora, todo implica que nosotros los que tenemos que ministrar la palabra estamos bajo una presión de afuera de persecución y una tentación de adentro a ceder y agradar a los demás. Tremenda. Y que todos nos quieran, en el mejor de los casos, y en el peor, enriquecernos, obviamente. Pero en el mejor de los casos, un hombre puro, digamos así, con motivos puros, bueno, ¿a quién no le gusta hacer un pastorazo, entre comillas? Que todo el mundo piense que qué bendición este hombre, qué entretenido, qué bueno, me encanta cómo hablas, pastor. Pero en ese contexto que nos está explicando Pablo y que es el de ahora, lo que más me debe preocupar es que un día estaremos delante de Dios en su manifestación y en su reino, y hay que hacer lo que nos pide hacer, y nos va a pedir cuentas a nosotros que hablamos y a ustedes que escuchan también, por supuesto. Por supuesto que sí. Rescaté algo para leerles de 1877. Juan Carlos Riley. Noten lo que escribe en 1877, 150 años atrás. Existe un amor ateniense por las cosas novedosas, en referencia a Hechos 17, y una aversión morbosa por cualquier cosa antigua y ordinaria, y por el sendero transitado por nuestros mayores. Miles de personas se congregan para escuchar una voz nueva y una doctrina nueva, sin considerar ni por un momento si lo que están oyendo es cierto. Hay ansias incesantes de escuchar cualquier enseñanza sensacional
y emocionante que apele a los sentimientos. Hay un apetito enfermizo por un cristianismo espasmódico e histérico. La vida religiosa de muchos es como beber una pequeña copita espiritual, y el espíritu afable y apacible que recomienda San Pedro es totalmente olvidado. 1 Pedro 3:4. Las multitudes, los llantos, los sitios calurosos, los cantos rimbombantes y una incesante apelación a las emociones es lo único que a muchos les interesa. La incapacidad para distinguir las diferencias doctrinales cunde por doquier. Y mientras el predicador sea hábil, entre comillas, y fervoroso, cientos de oyentes parecen creer que tiene que estar predicando la verdad. Y te tratan a vos de intolerante y duro si sugieres que no predica la verdad. 1877. Parece que está describiendo lo que pasa hoy, ¿no? Siempre fue igual. Desde lo que está diciendo acá Pablo hasta ahora. Siempre fue igual. Por eso Pablo termina exhortando a Timoteo una vez más. Después que dice todo esto, dice, pero tú, verso 5. La tercera vez que dice, pero tú. ¿Se acuerdan el capítulo 3, verso 10, capítulo 3, verso 14? Y ahora dice, no, pero tú, Timoteo, en medio de este contexto de tanta perversión, de tanta gente buscando ridiculeces, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Interesante que en ese contexto Pablo habla de ser prudente y la idea de estar sobrio es alguien que no ha tomado. Esa es la idea de estar sobrio. O sea, estar despierto, ser lúcido, date cuenta de las cosas. No es que todo vale lo mismo. Que cualquiera que dice, oh, yo amo a Dios, ama a Dios. Discerní, Timoteo, estate con los ojos bien abiertos de lo que está pasando. Soporta las aflicciones, de nuevo, ya lo había dicho antes de empezar en el verso 15 con las escrituras, había hablado de que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución, y sigue con lo mismo. En este contexto vamos a ser perseguidos, vamos a ser acusados de ser intolerantes incluso. Haz obra de evangelista, notable de nuevo, si lo ponemos en el contexto, es notable, está llena la iglesia de inconversos, la iglesia contemporánea. Las iglesias evangélicas necesitan ser evangelizadas. Usted sabe que es así. Y por eso dice Pablo, como subrayando, hace obra de evangelista, Timoteo, no te creas que todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pues no, obviamente que no. Cumple tu ministerio. De nuevo, lo que hablábamos de lo que se nos ha encargado. Y después entonces termina Pablo con lo que empezamos. La razón por qué es tan enfático y tan urgente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Como diciendo, Timoteo, hacé todo esto y hacelo bien, porque ahora te estoy pasando a vos el palito acá, el batón, para que ahora depende de vos, Timoteo. Y yo pensaba en casa, leyendo esto, y pensaba en Adrián, en Cristian, en los pastores acá, y cómo tantos años hace que nos conocemos. Y cuando queremos acordar nosotros, que en algún momento fuimos jóvenes, estamos, miramos para arriba nuestro y no hay nadie casi. Y en un sentido la responsabilidad cae, qué sé yo, hace 20 años teníamos la excusa, bueno, estoy aprendiendo. Acá está el pastor Ricardo también. Pero se nos ha dado estamos corriendo nosotros la carrera ahora. Y si nosotros nos desviamos, la cantidad de gente que se desvía, ¿no? Tremendo. Ore por sus pastores, ore por mí, por favor, ore por el pastor Ricardo. Es mucha la responsabilidad. Y estamos agradecidos a Dios porque Dios nos ha bendecido con la luz de darnos cuenta que todo depende de la palabra y no de nosotros. Pero eso también nos pone en una situación bien delicada. Dios quiera que nunca caigamos ninguno de nosotros, ¿verdad? Que nunca nos desviemos, Dios quiera que no. Porque hoy en día hay otras iglesias mirándonos a nosotros. Y hay personas que si solo harían lo que hacemos nosotros si ven que funciona, si no, no hacen nada. No les convence esto. No les convence que lo diga la Biblia. Quieren ver resultados. Bueno, como sea, hay personas que nos están mirando. Y así como Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, Timoteo, te estoy diciendo esto como te lo digo porque yo ya me voy. Y ahora seguís vos, Timoteo. Te toca a vos. Y eso me hace pensar, de nuevo, en la historia del cristianismo, en que cada iglesia, en cada generación, tuvo este mismo desafío. Iglesias que alguna vez fueron una bendición,
de un momento para otro se murieron. Porque en algún momento se cedió a esa tentación, sobre todo el liderazgo. Y se empezó a patinar por distintos motivos. Y eso, de nuevo, nos atañe a todos. Acá debe haber, no sé, otras personas que están apuntalando a los líderes. Hermano, por favor, revise sus motivaciones. Limpie su corazón. De verdad, muévase por amor a la iglesia de Dios y por temor a Dios y no por otra cosa. Y protejan a los líderes. Y ustedes jóvenes, muchachos, mujeres, etcétera, que están acá, piensen que no es tan pasiva la posición de ustedes. Todos nosotros somos parte de esto que es la iglesia del Señor. Y hoy, otra vez, por cómo se han dado las cosas, esta iglesia es un faro para muchas iglesias. Y debe serlo, y seguir siéndolo. Y eso depende no solo otra vez de la fidelidad del pastor Adrián. Yo a veces, y no me pido que hable de esto, pero lo voy a decir de corazón. Y esto completamente fuera de libreto. Yo a veces hablo con él por teléfono y él sé que está pintando. A mí a veces, en el fondo de mi corazón, digo, no puede ser. Y amén por el ejemplo que es él. Y porque hace falta, porque acá hay muchos muchachos que ni saben lo que es un hombre de verdad. Y es una bendición que ellos trabajen. Y que con el tiempo, y que hagan, no sé cómo hacen los malabares, y que sus esposas los apoyen. Una bendición para que muestren lo que es un hombre responsable. Pero en un punto es una vergüenza. En un punto es una vergüenza. Que una iglesia que no son 10 personas, que son una multitud, que tengan al pastor pintando ahí y no les moleste, no puede ser. Ustedes necesitan proteger, si acá hay hombres de Dios, y creo que los hay, protéjanlo, sosténganlo. Usted haga horas extras. Él está haciendo horas extras para atender todo, atajar todos los penales. Hágalo usted las horas extras. Si usted Dios le llamó a predicar, está bien, no es un pecado eso. Pero es evidente que Dios llamó a cada persona a predicar. Bueno, entonces trabaje más usted para que el que predica, predique, y predique bien. Y esta iglesia sea mejor cada vez. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la luz que tú nos has dado a través de ella. Gracias por esta iglesia, por los testimonios aquí tan claros. Y rogamos, Señor, especialmente por el pastor Adrián y el pastor Cristian, que tú los sostengas. Señor, por favor, que tú los guardes, los cuides. Sobre todo que por el esfuerzo que hacen no descuiden a sus esposas ni a sus hijos. Que nunca llegue un momento que sientan dolor por haber sacrificado tanto por ti, Señor. Por favor, rogamos por sus hijos, que tú también los cuides, los lleves a ti, y que también ruego por esta iglesia, Señor, y sé que hay también hermanos de la iglesia de Escobar que están sin pastor, pero también Adrián y Cristian les están ayudando, que por favor, Señor, les ayudes a pensar también de qué manera proteger y bendecir a estos hombres y sostenerles para que sean más fieles, y a través de ellos, de su fidelidad, también todos sean edificados, Señor, por favor. Y de nuevo nos pesa enormemente la salvación de los hijos de ambos, que por favor, Señor, como dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo te ruego, Dios, por favor, que tú bendigas de una manera muy especial a la familia de ambos pastores, para que todos ellos sean tus hijos, que tú te ocupes de sus cosas, Señor, así como ellos se ocupan de las tuyas. Ayúdales a ser fieles, Señor, como esposos, como padres, como hombres trabajadores y sobre todo también como pastores, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús.